Hermanos, buenas tardes. La verdad que la iglesia es pequeña, pero ahora que se van los niños, más pequeña todavía. Otra cosa, a mí se me olvida mi nacionalidad, así que no tengo problema. Me han dicho que si soy, me han preguntado que si soy del Salvador, que si soy de Honduras. Del Salvador yo les digo que sí, pero sí. Me enfoco más en el pasaje de Pablo, ¿no? Filipenses 3, 20 y 21, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Esta, es esta. Bueno, mis hermanos, vamos si me acompañan, al Evangelio de Marcos, capítulo 16. Vamos a tener una lectura ahí. Si usted desea ponerse en pie, yo no tengo ningún problema. Si se quiere quedar sentado también. Yo voy a estar aquí más o menos una hora, así que yo creo que usted me puede acompañar si está en su posibilidad 2 minutos para la lectura. Marcos, capítulo 16, del 1 al 14. Dice así la palabra del Señor: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Hermanos, pueden tomar asiento. Hasta ahí la lectura. No sé quién está más nervioso, si yo o la mesa, pero algo está pasando acá. Bueno, vamos a tratar de poner esto en orden ahí. Bueno, mis hermanos, todos sabemos, ¿no?, que se celebra el día de hoy. Le voy a decir de entrada que mi sermón no tiene la intención de afirmar la resurrección de Jesús. Yo creo que como creyentes, incluso el mundo incrédulo allá afuera hoy celebra, o por lo menos tiene conciencia de la resurrección de Jesús. Así que mi sermón más bien estará enfocado en esos beneficios para nosotros como creyentes de la resurrección de Jesús. También, si usted no es un creyente, mi intención es hacerle ver a través de la Escritura que en el Señor, a través de su vida, de su muerte y de su resurrección, hay salvación y hay perdón para sus pecados. Y también para usted como creyente, que en el Señor
a través de la resurrección, le ha dado toda la capacidad y el poder para vivir una vida nueva, así como lo dice el apóstol Pablo. La resurrección de Cristo tiene la intención de que usted ande en novedad de vida, no solamente como un hecho histórico o como algo que al final nosotros vamos a ser glorificados. La resurrección tiene que ver con el aquí y el ahora, con el presente de su vida cristiana. Así que hoy es un día muy importante, no solamente para el pueblo creyente o para nosotros como cristianos, sino también el mundo allá afuera celebra este día. Así que si usted es un creyente, ya mi propósito será mostrarle que la muerte y la resurrección de Cristo no es solamente la garantía de su resurrección y glorificación en el día final, sino que también tiene el poder para transformar su vida presente ahora y también de darle esperanza, de ver desde otra perspectiva la vida a como el mundo la ve. Y hablo de ese enfrentarnos en el día a día, en la vida cotidiana. Cómo usted enfrenta las luchas, las dificultades del cada día. Así que, ¿están de acuerdo con eso? Como usted sabe, durante la Pascua o Semana Santa, nosotros somos bombardeados con mucha información, sobre todo sobre la muerte y la resurrección de Cristo y sobre todo el comercio, los negocios y también en las redes sociales. Hay mucha y demasiada información. Hay muchas cosas buenas, pero ¿sabe qué? Uno de los peligros de toda esa información que usted lee acerca de la vida, de la muerte, de la resurrección de Cristo, uno de los peligros es que eso puede anestesiar su fe, puede llegarle a ver o hacer creer que es eso que le están mostrando solamente lo que implica la resurrección de Cristo. Y por esa razón, antes de continuar, yo quisiera hacer algo que será de vital importancia. Si usted está tomando notas, será de vital importancia para nuestras vidas como creyentes. Mi propuesta es para usted, si es creyente o no lo es, mi propuesta es esta, que para poder vivir un cristianismo genuino, necesitamos creer en el poder de la muerte y la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Ahora, cuando hablo yo de la muerte, no estoy hablando de la muerte en sí misma, sino más bien, no hablo de esa muerte histórica que el mundo recuerda en esta fecha cada año, o esa muerte que celebró hace 2 días, el viernes pasado, sino más bien me refiero a la muerte como el propósito, el fin por el cual Cristo murió, pero también resucitó. Ahora yo sé que hoy es el domingo de resurrección, pero para poder hablar de resurrección tenemos que hablar primeramente de su muerte, porque sin muerte no hay resurrección, ¿verdad? Los que estuvieron en las clases de, por ejemplo, de Cristología, una serie que justo terminamos hoy, lo recordarán muy bien que hablamos precisamente, Cristología se divide en 2 partes, la persona y la obra de Cristo. ¿Quién es Jesús y qué hizo por nosotros delante del Padre? Así que cuando hablamos de la muerte, estamos hablando de la obra que Jesús hizo delante del Padre, su vida, su muerte. Yendo un poquito a la historia antes, o sea, previo a su crucifixión, ese día en que todo judío en Israel y todos los que venían de afuera celebrarían la Pascua, aquella fiesta instituida por Dios mismo en la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto para llegar a la tierra prometida, justo en esa fecha que después ellos recordarían año tras año como un mandamiento, justo esa noche
Jesús con sus discípulos cambia el guión de la fiesta de la Pascua a la cena del Señor. Con estas palabras que encontramos en Mateo 26, 27 y 28, el Señor les dice, después de haber dado gracias, después de tomar la copa y dar gracias, Él les dice en el versículo 27 y 28 de Mateo 26, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pero sabe que además esa misma noche también dijo a sus discípulos, dándoles una promesa de aliento. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, desde el capítulo 13, 14, 15 y 16, es lo que conocemos como el discurso del aposento alto. A veces nosotros tendemos a leer un pasaje, por ejemplo, un texto en Juan 14 y otro en 16 y lo desconectamos, pero ese es un solo sermón que el Señor les da a sus discípulos en la noche previa a su crucifixión. Así que este pasaje o este texto está dentro de ese discurso donde Él está tratando de animarles, de alentarles de esa partida inminente del Señor, que pronto sería quitado o arrebatado de ellos. Leemos, por ejemplo, en Juan 14, 19, dice el Señor, voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas, dice, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Ahora, esta es una promesa de aliento. Y yo no sé si usted tiene ahí su Biblia, sea en papel o sea en su teléfono. Yo no sé si usted puede ver esas dos frases en este texto que deberían cambiar la incertidumbre en seguridad y la tristeza en gozo. Dice el Señor en el texto, el resto del mundo no me va a ver más. Pero hay una diferencia, hay una línea divisoria entre usted como hijo de Dios y el mundo. Dice, pero vosotros. Esto cambia todo el sentido de la oración. Ustedes sí me verán. Pero no termina ahí el texto, dice, además, está la promesa de la resurrección implicada porque dice, pero porque yo vivo, ustedes que no son del mundo, como lo va a decir más adelante, ni como el mundo, ustedes también vivirán. Además, el Señor en 3 ocasiones, por lo menos que tenemos registradas en los evangelios, en 3 ocasiones les habló a sus discípulos de su muerte. Cada vez Él iba revelando más detalles, iba siendo más claro, más específico, solamente que a veces los discípulos o no lo tenían muy claro, no lo entendían y otras veces no querían entenderlo. Por ejemplo, en Juan 14, cuando Él les dice que Él se va, Felipe le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, no conocemos el camino, o sea, ¿cómo vamos a saber a dónde vas? Y pide una señal, ¿no? Muéstranos al Padre y mira, y con eso ya no te preguntamos más nada. También a Nicodemo, a principios del Evangelio, Juan 3:14, encontramos al Señor diciéndole a Nicodemo que así como Moisés había levantado la serpiente de bronce en un asta en el desierto, así también era necesario, note esa palabra, necesario. Usted quiere lograr un propósito, hay algo que tiene que suceder antes para que eso, valga la redundancia, suceda. Es necesario. ¿Cuál era la necesidad? Que Él fuese levantado. Juan 3:14. Y sabe que Nicodemo entendía muy claro el lenguaje en el que el Señor le estaba hablando porque él había experimentado o había visto muchas crucifixiones durante el Imperio Romano. Él sabía que hablaba de su muerte por crucifixión. A un grupo de judíos
Y a sus discípulos, más adelante, en Juan 12:32, anunciando su muerte de nuevo, Él les dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, esto es, si fuese resucitado, a todos, continúa el texto, o sea, a todos los que creen en mí, atraeré a mí mismo o conmigo. Y usted sabe que para resucitar hay algo que tiene que suceder antes, ¿no? Morir. Ahora, mis hermanos, esta es nuestra fe, esta es nuestra esperanza. La resurrección de Cristo es la confirmación y la garantía de que el Padre aceptó el pago por nuestras culpas, por nuestros pecados que han sido perdonados gracias al sacrificio de Cristo. Y ahora, como lo dice Pablo en Romanos 5:1, ya no estamos en enemistad contra Dios, sino que hemos hecho la paz por medio de Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Así que permítame, yo he entrado en el mensaje, esto es la introducción. Permítame por unos minutos desarrollar el sermón en 3 puntos. Que vamos a ver estos 3 puntos o 3 resultados del poder de la muerte y la resurrección de Cristo. Si usted está tomando notas, el título es De la desesperanza a la victoria. Y tengo un subtítulo, El poder de la muerte y la resurrección de Jesús. Estos discípulos, en el pasaje que leímos en la introducción, vimos que estaban asustados, eran incrédulos. Por eso el título es De la desesperanza a la victoria. Bueno, de entrada déjeme decirle que la palabra de Dios, esa que usted tiene en la mano, en ningún punto está tratando de confirmar o de afirmar la resurrección de Cristo. Lo que hace es darla por sentada, como un hecho, ¿verdad? Así que vamos a partir desde ese punto. Número 1, vamos a ver que la muerte y la resurrección de Jesús cumplieron los requisitos de la ley de Dios en nuestras vidas o a nuestro favor si usted ha puesto su confianza en Cristo como Salvador. Su deuda ha sido pagada si usted ha puesto su confianza en Cristo. Ese es el punto número 1. ¿Por qué? Porque las demandas de la ley fueron cumplidas a la perfección, en su totalidad. Romanos 8, del 1 al 4, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, note esto, si usted está tratando de justificarse a sí mismo a través de la ley, dice que eso era imposible para la ley por cuanto era débil, no porque la ley sea débil, sino que es nuestra carne, por la carne. Dios, acá está la provisión, el remedio, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, tomó naturaleza humana y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Quiénes somos esos nosotros? Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabe qué? La ley de Dios tiene un estándar demasiado alto para usted y para mí. Nadie, absolutamente nadie puede cumplirla. ¿Usted recuerda a ese joven rico, Marcos 10, que va corriendo delante del Señor y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él le dice, mira, el Señor le recuerda los mandamientos, dice, bueno, todo eso está a la perfección. ¿De veras? ¿Y queda la fortuna? Has hecho del dinero un ídolo.
¿Dónde está el primer mandamiento entonces? Que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Lamentablemente el joven se fue triste porque Dios no era el centro de su vida, era el dinero. Entonces, nadie, mis hermanos, ninguno de nosotros podía cumplir la ley, ninguno podía cumplirla viviendo o tratar de cumplirla por sí mismo y ser justo delante de Dios. Este argumento, el apóstol Pablo lo desarrolla en su carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 4, del 4 al 5. El apóstol Pablo, hablando de cómo Cristo nos redimió o nos libertó de la esclavitud del pecado, cumpliendo por nosotros esas demandas de la ley de Dios, que son justas, Él las cumplió con su vida santa y de obediencia, y además nos dio con ella herencia, es decir, el derecho de ser llamados hijos de Dios por medio de la adopción. Dice el texto en Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sabe qué? Todo lo que Pablo menciona aquí es importante, porque lo que sigue en el texto es el propósito. Pero antes del propósito está la condición para que se cumpliera. ¿Cómo sigue diciendo el texto? Para que redimiese, es el propósito, a los que estaban bajo la ley, pero la condición era que él tenía que haber nacido de mujer y haber vivido bajo la ley, cumplirla. Ahora le pregunto, ¿quiénes son aquellos que estaban bajo la ley? Todos, todos. Dice, a fin, este es el propósito final, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hermano, este fue el propósito de la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo en el plan soberano y eterno de Dios Padre para nuestra salvación. Que nosotros fuésemos recibidos en adopción como hijos. Hablábamos en la clase anterior, en el Antiguo Testamento no encontramos a ningún israelita o judío que se atrevió a llamar a Dios Padre. Es el Señor que introduce esa nueva relación, esa nueva identidad en el Nuevo Testamento cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Él les dice, ustedes van a orar de esta manera, Padre nuestro. Hay una relación mucho más cercana, más estrecha, diferente a la relación que tenía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Además, otro propósito de la ley de Dios era mostrarnos los pecadores que somos. Es un espejo. El propósito de Dios al darnos su ley nunca fue, como lo dijo un tal Anselmo, allá en el pasado, en el tiempo de Martín Lutero, no fue para que usted le probara a Dios cuánto usted podía hacer por él, la ley. No, sino más bien fue para mostrar nuestro pecado, que somos pecadores, que somos incapaces de obedecerla y que así, estando en esa condición, esa impotencia, surja ese grito de desespero y que ese grito nos lleve a mirar a Cristo, quien sí cumplió la ley de manera perfecta al vivir una vida santa y de esa manera ampararnos en su justicia y que de esa forma seamos salvos. O ese grito que el apóstol Pablo introduce en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no es el final. El siguiente versículo dice, más gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. En el mismo capítulo 7, versículo 7, hablando de la ley, el apóstol Pablo nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Respuesta, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley.
porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Luego, en el verso 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, tiene origen divino, es el carácter de Dios. Dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, en mi estado natural o cualquier ser humano no puedo cumplirla, porque para iniciar yo estoy muerto a las cosas espirituales. No puedo hacer nada por mí mismo. Soy voluntariamente, yo no soy una víctima, voluntariamente esclavo, controlado y dominado a merced y servicio del pecado. Necesito que alguien me resucite a la vida espiritual, me liberte de la esclavitud del pecado y al mismo tiempo me dé la capacidad de obedecerle para andar en esa novedad de vida o vida nueva. Obedecerle implica derrota del pecado y yo no lo puedo hacer en mis fuerzas. ¿Y sabe qué? Todo esto sí es posible, pero solamente en Cristo, por su vida, por su muerte y su resurrección. También en Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? O sea, si Dios sabe que yo no puedo cumplirla, ¿para qué me la dio? ¿Qué sentido tiene? Es simplemente para que usted, el Señor le reproche y le diga, mira, qué malo eres, no vas a poder cumplir nunca la ley que te di. No. Dice, respuesta, fue añadida o dada a causa de las transgresiones. Gálatas 3:19. Hasta tiempo, periodo, que viniese la simiente. Y ya lo dijo, estamos en 3:19, y ya lo dice, o lo dijo en el versículo 16, que la simiente es Cristo. Dice, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, es decir, a Abraham, por medio de ángeles en manos de un mediador, un intermediario. Por último, en este punto y fin principal de la ley, el versículo 24 dice, Gálatas 3, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro, nuestro guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Lo mismo que ya leímos en Romanos 5:1, que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero también Romanos 3:21 y 22 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cómo? ¿O de qué manera? Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Condición, para que todos los que creen en Él sean salvos, ¿verdad? Porque no hay diferencia. Mi hermano, la elección de Dios y el llamado es la oferta del Evangelio y es incondicional. Todo mundo es invitado a venir a ser salvo, pero la salvación es condicional y es particular. Usted tiene que arrepentirse y tiene que creer en Cristo. Elección y llamado incondicional. Salvación particular y condicional. No se complique que si usted ha sido elegido, no, preocúpese que si usted ha creído en Cristo. Por último y tercer subpunto de este encabezado, la muerte de Jesús también era un requisito de la ley. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? O sea, no había otra manera de cómo Dios pudiera haber salvado, redimido a la humanidad
por qué este sacrificio atroz? ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque era lo que demandaba la ley. Ya dijimos que la ley refleja el carácter santo y justo de Dios. No hay ninguna injusticia en Dios, dice el apóstol Pablo. Era necesario que fuese así para poder salvar por fe a los que por fe se acercan a Él. Mire, Dios no tenía ninguna obligación de salvar a nadie. Si Él hubiese decidido no hacerlo, Dios seguiría siendo igual de justo como lo ha sido desde siempre. Pero al decidir salvarnos, su muerte pasó a ser necesaria. No sé si entiende el punto. Dios no tenía la obligación de salvarnos, pero al decidir hacerlo, la muerte de Cristo pasó a ser una necesidad para poder lograr el objetivo de salvación. Pasó a ser necesaria, o sea, debido a su justicia, que Él no puede pasar por alto el pecado. Hay una frase que usan los americanos, Él no puede ponerlo debajo de la carpeta, ¿no? Como diciendo, vamos a hacernos de la vista gorda y vamos a perdonarlos así, ¿no? Para que no mueras, no. Hebreos 9, 22 y 26 dice, y casi todo es purificado o santificado, que significa apartado para un propósito divino, según la ley. ¿Cómo? Con sangre, sigue diciendo el texto. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, no hay perdón de pecados. Versículo 23, aquí la alta demanda y la necesidad de que fuese así. Dice el versículo 23 de Hebreos 9:23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Es decir, el tabernáculo y todos los utensilios para los sacrificios que eran las sombras de lo venidero o de lo verdadero, lo celestial. Dice, pero las cosas celestiales mismas, no las figuras, no las sombras, sino la esencia misma, con mejores sacrificios que estos. ¿Cuáles sacrificios? Los sacrificios de animales que no podían quitar nunca el pecado. Versículo 24 al 26, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, si hubiese sido así, dice el escritor, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Otra vez acá la necesidad, en caso de que hubiese sido así, que le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Pero ahora, sigo leyendo, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, es decir, amparado el Señor en su propio sacrificio como una ofrenda por el pecado, dice, para quitar de en medio el pecado, no para cubrirlo, no para cubrirlo como lo hacía la sangre de los animales, para quitarlo de en medio. Dice, antes, el mismo escritor a los hebreos, y de paso un anuncio gratis, la próxima serie que vamos a tener en la clase bíblica será precisamente la carta a los hebreos. Así que si usted está interesado en conocer que esto es más que cristología, venga a 10:45, próximo domingo. Dice en el capítulo 7, hablando de que Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto, por cuanto murió para pagar por ellos y resucitó para no morir jamás. Nos dice el escritor, sino que permanece para siempre teniendo un sacerdocio inmutable que no cambia. En el versículo 25, en el 7:25 nos dice, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos. Hermano, ¿no le inspiran, no le animan estas dos frases? Salvar perpetuamente y viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Dónde está la duda entonces de que un creyente, después de haber sido salvo, se pueda perder al final? Además, Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, nos dice a nosotros que ahora como creyentes nos limpiemos de la vieja levadura, y después lo va a aclarar. ¿Cuál es la vieja levadura? Malicia y maldad. Y que celebremos la fiesta de la cena del Señor con los panes sin levadura, que son sinceridad y verdad. Esos son los panes sin levadura. Tiene que ser usted sincero y hablar con la verdad delante del Señor. Razón. Él dice, porque Cristo, que es nuestra verdadera Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Él es, Juan 1:29, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Punto número 2. La muerte y la resurrección de Cristo o de Jesús anularon los efectos del pecado en nuestras vidas. Usted va a seguir luchando con su pecado. Algunos han sido eliminados en su totalidad, pero otros están ahí empujando, o sea, están tocando la puerta. Usted va a tener que lidiar con ellos, tal vez por el resto de su vida, o hasta que el Señor venga. Pero ¿sabe qué? La muerte y la resurrección de Jesús anularon. Ahora usted tiene esa capacidad, ese poder por el Espíritu Santo que mora en usted de decirle no al pecado. Hay un pasaje un poco extenso, pero si usted está tomando notas, yo leería Isaías 53, del 7 al 12. No voy a ir a él, es un poco extenso por respetar el tiempo. Pero sabe que en Colosenses nos dice que la muerte de Cristo nos libró de la condenación del pecado. En Colosenses capítulo 2, el apóstol Pablo, hablando de esos beneficios por el hecho de estar unidos a Cristo, en el contexto de este pasaje precisamente habla de la plenitud de la vida en Cristo del creyente, y es gracias a su resurrección. Colosenses 2:12 al 14 dice el texto: sepultados con él, con Cristo, en el bautismo, es decir, en su muerte, en el cual fuisteis también resucitados con él. Siempre que se habla de la muerte, está la resurrección implicada, o cuando se habla de la resurrección, previo a la resurrección, está la muerte de Cristo. Dice, mediante, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, es decir, que le resucitó. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando o cancelando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo eso que lo acusa o que lo acusaba en la ley, Cristo lo pagó. Juan 19:30, consumado es. Esa palabra en griego, tetelestai, o sea, todo está terminado, completo, pagado en su totalidad, victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. De nuevo, el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 10 nos dice, en el 12 al 14, pero Cristo,
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una sola vez, un solo sacrificio, no año tras año como los sacrificios de animales en el sistema levítico. Uno solo fue suficiente y por esa razón se sentó a la diestra de Dios, símbolo de autoridad y poder. Sigue diciendo el texto, de ahí en adelante, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, es decir, a todos los que él salvó. Ahora, usted estará de acuerdo que como pecadores nosotros estábamos condenados a muerte. Mi hermano, siempre debemos de tener presente cuál era nuestra condición pasada, porque eso lo va a llevar, cuando usted reflexiona en eso a usted lo va a llevar a la gratitud, a ser agradecido con el Señor, de donde el Señor nos rescató. Y si aún usted no ha puesto su confianza en Cristo para salvación, ¿sabe qué? Esta es una realidad de su condición presente. Condenación, separado de Dios, porque separado de Cristo es igual a ser enemigo de Dios y destinado a la condenación eterna. Pero ¿sabe qué? Hay esperanza en tanto que se dice hoy, nos dice la Escritura. Y es gracias a la vida, a la muerte y a la resurrección de Cristo que nos es ofrecida en el Evangelio. Efesios 2:1 nos dice, 1 y después del 4 al 6, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El hombre natural o en su estado natural permanece muerto a las cosas espirituales, no por actos pecaminosos que comete, sino porque es su naturaleza. Así nació. Es una naturaleza que hemos heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. El pecado es el hábitat natural del hombre sin Cristo. Él no se percibe a sí mismo como pecador, no puede ver el pecado como tal como Dios lo ve. De la misma manera, voy a robar una frase de un predicador, de la misma manera que un pez no puede darse cuenta que está mojado porque el agua es su hábitat natural. Así el hombre sin Cristo. El pecado es algo natural. Necesitamos vernos en el espejo de la ley de Dios que nos refleja su carácter santo y así voltear a Cristo, que es nuestra única esperanza y solución al problema del pecado. Tercer punto y último. La muerte y la resurrección de Jesús vencieron el poder de la muerte en nuestras vidas. Mi hermano, fue con su muerte y su resurrección que venció ese poder y ese dominio que tenía la muerte en nuestras vidas desde el momento en que nuestros primeros padres cayeron en el Edén y le cedieron ese derecho y esa autoridad sobre la humanidad, tanto al diablo como a la muerte. ¿Usted recuerda la frase del diablo, de Satanás, cuando tienta al Señor? Todo esto te daré porque a mí me ha sido entregado. ¿Quién se lo cedió? Cuando Adán cayó, le cedió ese derecho que Dios había puesto, esa responsabilidad sobre Adán. Pero ¿sabe qué? La muerte ya no tiene autoridad
sobre nuestras vidas si usted es un hijo de Dios. En Juan 5:24 el Señor dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, usted tiene que escuchar el evangelio y tiene que creer. Tiene, no que va a tener. Presente, tiene vida eterna y no vendrá futuro a condenación, mas ha pasado, es una transición. Pablo en la carta a los Colosenses dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz de su Hijo. Dice, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora la pregunta, ¿cómo fue posible o cómo podemos estar seguros que esto es así, que es una realidad? Bueno, el escritor de nuevo a la carta a los Hebreos lo aclara en Hebreos 2, 14 y 15, hablando precisamente de la encarnación de Cristo, diciendo, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, de humanidad, Él, Jesús, también participó de lo mismo. ¿Cuál fue el propósito? Recuerde, Dios es espíritu y un espíritu no puede morir, y para poder morir tenía que humanarse, pero a la misma vez, para poder salvar a la humanidad, tenía que ser divino para poder pagar el tamaño de la deuda del pecado que es o que era en contra de Dios. Sigo leyendo el texto, dice que participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, lo que se leyó esta mañana en 1 Corintios 15, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y aclara, esto es al diablo, y librar de esa manera a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Satanás usa el pecado para destruirlo y la muerte para atemorizarlo. Yo creo que si hay algo que no deja dormir a las personas, sobre todo, y espero que solamente sea a los incrédulos, es el pensar que un día van a morir. Es una tortura porque ellos no saben qué hay del otro lado, a dónde van a ir. Pero mi hermano, usted y yo sabemos a dónde vamos. Sabemos cuál es el final, sabemos cómo va a terminar esta historia. Pablo en Romanos 6, 9 al 10 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Miren mis hermanos, los vecinos que tenemos aquí al lado, ellos ya no tienen ninguna preocupación por el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ya no tiene autoridad sobre la muerte o después de la muerte. Hablo de acá. Pues no espera ver a alguien en la puerta. Pero ellos no están preocupados con la tentación, el pecado, no. Ahora, yo sé, es una realidad. ¿Cómo puede ser? Usted se va a preguntar si aún nuestro cuerpo físico va a morir, ¿verdad? Al presente todos aquí tenemos un gran problema y una gran lucha contra el pecado. Lo reconozca o no, usted la tiene. Sea grande, sea pequeño, sea visible, o sea un pecado que usted puede ocultar, o sea escandaloso, o sea no tanto, pero todos tenemos esa lucha y ese problema. Pero ¿sabe qué? Todos los que han partido o han muerto ya no tienen esa lucha, ¿verdad? El pecado ya no tiene más poder ni autoridad sobre los muertos. Hay una frase del puritano inglés John Owen que tal vez no sea muy popular, pero es muy realista. ¿Sabe qué dice? Hablando él a los creyentes. Dice, seremos librados de este cuerpo de muerte a través de la muerte.
Si usted está pasando hoy en día dificultades y usted le ha preguntado al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a terminar esto? Aquí tiene la respuesta. La muerte física le pondrá fin, o cuando el Señor venga y su cuerpo va a ser transformado en un cuerpo incorruptible. La muerte no es una desgracia, mi hermano, para el creyente, porque ha sido derrotada, y lo único que puede hacer la muerte a un creyente, y es lo que hará, es llevarnos al verdadero lugar donde pertenecemos. Esta tierra no es nuestro hogar. Tanto el escritor de Hebreos como el apóstol Pedro nos confirman esta gran verdad. Nos dicen de que aquí somos extranjeros y peregrinos. Hebreos 11:13 y primera de Pedro 2:11. No somos de acá, o sea, los verdaderos extraterrestres somos nosotros. Último punto, mis hermanos, subpunto. La resurrección de Jesús es nuestra victoria. Y todo esto, ¿sabe qué? Gracias a que Cristo murió y resucitó. La tumba está vacía. Y ¿sabe qué? Aunque no ha destruido al diablo físicamente o por completo, el Señor con su muerte y su resurrección sí anuló su poder legal que él tenía y espiritual para condenar a los seres humanos a través del temor a la muerte. Sí anuló. Él está atado, está limitado. Ese es el imperio del cual nosotros hemos sido librados, el temor a la muerte, a la separación de Dios que provoca el pecado. El apóstol Pablo en Filipenses 3, 17 al 11, él expresa su máximo deseo de servir al Señor y no solamente de servir, sino también de morir por Él. ¿Sabe por qué? Porque él entendió que solo así una vida vale la pena vivir. Él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, estoy en el contexto de que este mundo no es nuestro hogar, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Y acá es una palabra más suave porque la palabra literalmente las considero como estiércol. Dice, las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Mis hermanos, hay cosas que para las cosas espirituales la mayoría de las veces se ganan perdiendo cosas materiales, físicas, terrenales. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, de la cual el apóstol Pablo se podía jactar, pero dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Sí, es la fe de Cristo, pero es la fe de Dios, Él es quien la da, por la fe, a fin de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos. Aquí va el sufrimiento incluido en el paquete. No, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora, claro, no es que el apóstol Pablo aquí está dudando de la resurrección de los muertos. Su pregunta o incertidumbre en este texto era que si el Señor venía pronto, Él sería transformado y de ese modo no tendría que experimentar la resurrección. Pero Él no está hablando, Él no está dudando de que si llegase a ser una realidad la resurrección de los muertos. La resurrección de Cristo fue la demostración más gráfica del alcance de su poder, y al levantarse de entre los muertos, desplegó todo ese poder sobre todo dominio espiritual y físico.
Un texto que ya leímos en Juan 14:19, hablando de su promesa, de su partida inminente y la promesa del Espíritu Santo después de su resurrección, dice, todavía un poco, Reina Valera del 60, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo tiempo presente, pero conectado con la idea de la resurrección en mente y que se levantaría de entre los muertos. Dice, pero porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es gracias a la resurrección de Cristo y su Espíritu que mora en el creyente, que el creyente, posee vida eterna. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, en su segunda venida. ¿Cuándo resucitarán los muertos? En su segunda venida. Cristo es nuestra vida y nuestra esperanza, mis hermanos, gracias a su resurrección. Conclusión. 1 Corintios 15, 53 al 57, un pasaje que ya leímos, porción de ellos. En este pasaje, cuando el apóstol pregunta, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Es una cita precisamente del Antiguo Testamento, Isaías 25:8. Está citando. Dice, habla del poder del pecado y la ley que fue cumplida a la perfección por Cristo. En su vida de obediencia y de sometimiento a la voluntad del Padre, Él siempre dijo que todo lo que Él hacía estaba en perfecta armonía y consonancia con la voluntad del Padre. Termina diciendo en este pasaje, en el 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, por ahora, según todo lo que hemos visto, nosotros estamos todavía viviendo en un cuerpo corruptible, ¿verdad? Fallamos, nos equivocamos, pecamos. Esa es una gran verdad que no podemos negar. Pero ¿sabe qué? Llegará el día y el momento en que todo eso cambiará. No se desanime. Yo te pregunto, si tú tienes esa esperanza, ¿estás como creyente viviendo a la luz de esa nueva vida en Cristo, que es el resultado y el fruto de su muerte y su resurrección? ¿Sabe por qué? Porque de no ser así, no tiene ningún sentido, ningún valor la resurrección de Cristo. ¿Cuál es la razón o cuál es el motivo entonces de celebrar la resurrección de Cristo? Si su propósito es para que andemos en novedad de vida, o sea, viviendo más para Él y menos para nosotros mismos. Pero si la resurrección no ha causado ese efecto, ¿qué sentido tiene entonces recordar en un día como hoy la resurrección de Cristo? ¿Sabe qué? No debiera ser así. Porque, ¿sabe por qué? No debiera, porque aún estamos a tiempo de arreglar cualquier situación o condición delante del Señor. Si tú no eres creyente, o no eres salvo, hay perdón garantizado para ti si tú te arrepientes y crees, porque Él lo ha prometido. Juan 6:37, el Señor dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero si tú eres creyente y no estás viviendo a la luz de la resurrección de Cristo y a esa nueva vida que Él te dio, también debo decirte que hay perdón para ti hoy mismo. Primera carta de Juan 1:9 dice, si confesamos
nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados o perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Como aplicación, lo mismo que dijimos al principio del sermón, para poder vivir un cristianismo genuino, necesitamos vivir a la luz de la muerte y la resurrección de Cristo. Y para esto hay que creer precisamente en el poder de su muerte y de su resurrección. No solamente como un hecho real, histórico, algo que sucedió en la vida de Jesús, sí resucitó, afirmamos que la tumba está vacía, todo eso es verdad, pero también implica o debería ser algo real en nuestras vidas desde el momento que creímos y depositamos nuestra fe en Él. Mi hermano, vivir nuestro cristianismo como si el Señor no hubiese resucitado, o incluso que sí resucitó, pero solamente como un hecho histórico, pero al mismo tiempo no tiene ningún efecto o en mi vida, o no tiene nada que ver conmigo en mi vida real y presente, entonces la resurrección no tiene ningún sentido. Ese es el argumento del apóstol Pablo en este capítulo 15, en su primera carta a los Corintios. Él dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, sin haber resucitado en un Jesús histórico que no resucitó, es la argumentación de todo este capítulo, somos los más dignos de pena, de lástima y de compasión. Y añade que nuestra fe es muerta, es vana y aún continuamos en nuestros pecados. Sí, Cristo no resucitó, pero como sabemos que sí resucitó, entonces debe de causar un efecto en su vida, si usted es un creyente. No es posible que un cristiano haya sido regenerado y no haya ningún cambio en su vida. Imagínense un niño que nace, conocimos al nieto de nuestros hermanos Guillermo y Rosario, ¿no? Imagínense que ese niño ya pasó un año a la fecha de hoy siguiera igual como el primer día. No, tiene que haber un cambio, un crecimiento, si no hay algo que está mal. Hermano, aférrate, aprópiate a la resurrección de Cristo hoy mismo y vive a la luz del Evangelio para que así puedas reflejar esa vida nueva, esa vida abundante por la cual Cristo vino a morir y te ha dado eternamente y para siempre, desde el día en que creíste. Así que oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Queremos darte las gracias, Señor, por tu vida, tu muerte, tu resurrección, pero también te pedimos que nos ayudes a vivir a la altura de esa nueva identidad que tú nos has dado de ser hechos hijos de Dios, gracias a tu sacrificio perfecto y a tu justicia que nos ha sido imputada en nuestras vidas. Gracias, Señor. Danos un descanso en el resto de esta tarde. Bendice a cada hijo tuyo aquí presente. Bendice, Señor, a las personas que puedan estar acá y no son salvas, Señor. Inquieta sus corazones. Haz que pregunten, Señor, a cualquiera de los hermanos, de los líderes y que podamos ayudarles. En el nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén. Amén. Gracias, mi hermano querido. Muchas gracias, pastor. Vamos a nuestras ofrendas.